A las 6:40 de la mañana, cuando el puerto todavía olía a sal vieja y madera húmeda, Jonás ya estaba despierto. No por disciplina ni por devoción, sino por miedo. El tipo de miedo que no grita, que no corre, que se queda quieto y aprieta el pecho. Minutos antes había escuchado la voz. No fue un trueno ni una visión. Fue peor. Fue clara. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Demasiado clara. Una orden simple, directa, imposible de malinterpretar. Ve a Nínive. Y en ese instante, sin dramatismo ni reflexión profunda, Jonás decidió huir. No debatió, no rezó, no pidió una señal. Simplemente giró en la dirección contraria y empezó a caminar, como si el mundo fuera un tablero y bastara con cambiar de casilla para que el peligro desapareciera. A las 7:15 de la mañana, Jonás compró un pasaje hacia Tarsis, el lugar más lejano que conocía. No por casualidad, sino por cálculo. Tarsis no era solo un destino, era una coartada geográfica, un punto final en el mapa donde la voz no pudiera alcanzarlo. Mientras contaba las monedas, evitó mirar al vendedor a los ojos. El metal chocó contra la mesa con un sonido seco, definitivo. El trato estaba hecho. El barco zarpaba en minutos. El mar estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si supiera algo que Jonás aún no quería aceptar. A las 8 de la mañana, el barco dejó el puerto. Las cuerdas se soltaron, las velas subieron, el muelle se hizo pequeño. Jonás respiró por primera vez en horas. Se dijo a sí mismo que había ganado, que había sido más listo, que había hecho lo que cualquiera haría cuando la orden es demasiado grande, demasiado peligrosa, demasiado absurda. Nínive no era solo una ciudad, era el corazón del enemigo, un lugar conocido por su violencia, su crueldad, su desprecio por todo lo que Jonás representaba. Ir allí no era valentía, era suicidio. Eso se dijo, eso creyó. A las 11:30 de la mañana, Jonás estaba dormido en la bodega. El balanceo del barco lo arrulló como una mentira suave. Afuera, el cielo empezó a cambiar. Nadie lo notó al principio. Los marineros estaban acostumbrados a los caprichos del mar. Una nube más, una ráfaga distinta, nada fuera de lo normal. Pero el viento no llegó de golpe, llegó con intención. Primero un murmullo, luego un empujón, después una fuerza que no negociaba. A la 1:10 de la tarde, el mar ya no era mar. Era una superficie rota, levantándose contra el barco como si lo reconociera. Las olas golpeaban con un ritmo irregular, violento, personal. Los marineros gritaban nombres de dioses que Jonás no conocía. ¡Val, apiádate de nosotros! ¡Dagón, calma las aguas! ¡Yam, detén tu furia! ¡Yahweh, sálvanos! O que conocía demasiado bien. Las velas crujían, la madera gemía. El capitán corría de un lado a otro, dando órdenes que se perdían en el viento. Abajo, en la oscuridad, Jonás seguía dormido. No por paz, sino por negación. ¡Las olas nos van a ahogar! ¡Echen al mar los enseres que hay en la nave para descargarla de ellos! ¡Capitán, ¿dónde está ese hombre, el que parece hebreo? ¡No lo sé, no lo he visto! ¡Búscalo ahora! A las 2 de la tarde, alguien lo sacudió. Despierta. Vamos a morir. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás abrió los ojos y lo entendió todo en un segundo. No hizo preguntas. No necesitó explicaciones. El caos arriba, el miedo en los rostros, la furia del mar, todo encajaba. La huida no había terminado la historia. La había acelerado. Mientras los marineros echaban suertes para saber quién había traído la desgracia, Jonás no pidió clemencia. No se defendió. Solo observó cómo el destino, ese concepto abstracto que creemos poder esquivar, caía exactamente donde debía. Cuando la suerte cayó sobre él, nadie se sorprendió, ni siquiera Jonás. A las 2:17 de la tarde, con el barco a punto de partirse, Jonás habló.
Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No levantó la voz, no dramatizó. Dijo quién era, dijo a quién huía, dijo lo que había hecho. El viento no se detuvo, el mar no se calmó. Las palabras no arreglaron nada. La única solución que quedó fue la más impensable. A las 2:23 de la tarde, Jonás fue arrojado al mar. No como castigo, sino como último recurso. Durante una fracción de segundo, el mundo fue silencio. Luego, agua, oscuridad, frío. El impacto le robó el aire. El cuerpo cayó, giró, se hundió. Arriba, el mar empezó a calmarse casi de inmediato, como si hubiera obtenido lo que quería. Abajo, Jonás descendía, consciente por primera vez de que huir no lo había salvado. Lo había aislado. No gritó, no pudo. El agua llenó su boca, su nariz, sus pulmones. El pánico fue rápido y total. El tipo de pánico que no permite pensamientos complejos. Solo una certeza. Esto es el final. Pero el final no llegó como esperaba. Algo se movió en la oscuridad. No una metáfora, no una sensación. Algo real, enorme, vivo. A las 2:24 de la tarde, cuando el cuerpo de Jonás ya no luchaba, fue tragado. Dentro no había luz, no había dirección, no había tiempo. El mundo se redujo a paredes húmedas, a un olor insoportable, a un silencio que pesaba más que el agua. Cada respiración era un error, cada movimiento inútil. Jonás no estaba muerto, pero tampoco estaba vivo en el sentido que conocía. Estaba suspendido en una consecuencia. Las horas perdieron significado. Podrían haber sido minutos o días. El cuerpo empezó a doler de formas nuevas. El estómago ardía. La mente, privada de distracciones, empezó a reproducir cada decisión, cada paso, cada excusa. No hubo discursos heroicos. No hubo epifanías cinematográficas. Solo una comprensión lenta y brutal. Huir no había evitado la misión. La había deformado. Lo que pudo haber sido una caminata hacia una ciudad se había convertido en una caída hacia lo desconocido. En la oscuridad, Jonás habló, no para convencer, no para negociar. Habló porque no quedaba nada más. Las palabras no eran bonitas, no eran ordenadas, eran fragmentos, reconocimientos, una admisión de que el plan había fallado por completo. Afuera, el mundo seguía. Adentro, Jonás esperaba. Y entonces, sin aviso, todo cambió otra vez. Un movimiento violento, una contracción, una expulsión. A una hora imposible de medir, Jonás fue devuelto al mundo con la misma brusquedad con la que había sido retirado. Arena, aire, luz. El cuerpo golpeó la orilla y se quedó ahí, tosiendo agua y miedo, mientras el mar retomaba su indiferencia habitual. No hubo aplausos, no hubo testigos, solo un hombre empapado, vivo contra toda lógica, mirando el horizonte. La voz regresó, no más fuerte, no más suave, igual que antes. Ve a Nínive. Esta vez, Jonás no corrió, caminó. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cada paso era pesado, no por cansancio físico, sino por el recuerdo de lo que cuesta decir no. El camino fue largo, el sol quemó, las noches fueron frías, pero nada de eso se comparaba con el silencio del interior de aquel lugar del que había salido. Cuando finalmente llegó a la ciudad, no entró como un héroe ni como un profeta seguro de sí mismo. Entró como alguien que había visto lo que pasa cuando intentas escapar de algo que no se puede abandonar. Habló. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Dijo lo que tenía que decir, y luego esperó el desastre. Porque en su mente, así funcionaban las cosas. Error igual a castigo. Siempre. Pero el giro final no fue fuego ni destrucción. Fue algo más inquietante. La ciudad escuchó. La ciudad cambió. El final que Jonás había anticipado no ocurrió.
Y en ese último golpe de ironía, quedó claro que la historia nunca trató sobre un pez, ni sobre una tormenta, ni siquiera sobre una ciudad enemiga. Trató sobre la idea de que huir no te libera del llamado, solo te empuja hacia versiones más oscuras, más costosas y más impredecibles del mismo destino. Jonás se sentó fuera de la ciudad, mirando un horizonte que ya no prometía escape. El mundo seguía, el mar estaba tranquilo, y en ese silencio final, sin comentarios ni conclusiones explícitas, la historia dejó una verdad flotando en el aire, incómoda y persistente. A veces, cuando corres en la dirección opuesta, no te alejas del problema, simplemente aceleras el momento en que todo empeora.